Bien, señores, bueno, estas imágenes de la ciudad de Santo Domingo, además de bellas, es muy oportunas para recibir a nuestro próximo invitado. Se trata de Daniel Alberto Cabrales Castillo, que es el embajador de Colombia en la República Dominicana. Embajador, bienvenido. Fercio, muchas gracias por la invitación. Gracias. Laura, gracias a ustedes por recibirme aquí en este gran país que me ha recibido y me ha acogido como un país hermano que es. Ay, gracias. Bienvenido. ¿Qué tiempo tiene aquí en el país ya? Llevo años, 6 meses aproximadamente, o año y medio. Sí. Y bueno, y el resto en pandemia. Ya. Pero a pesar de la pandemia, por lo menos la jerga dominicana ya la tiene. Bueno, yo soy de la costa caribe colombiana. Sí, Yo soy caribeño y nuestro acento o nuestro tono de voz es caribeño, es parecido. Como le digo, somos países hermanos y entre costa, Caribe y la isla. Totalmente. Embajador, normalmente empezaríamos esta conversación con los tantos temas de cooperación y en común que tienen Colombia y República Dominicana, pero necesariamente tenemos que empezar por la situación que se está viviendo en Colombia a propósito de la convulsión social a raíz de la presentación de una reforma fiscal que de hecho fue retirada por el presidente Duque. Sin embargo, todavía continúa la agitación. ¿Cómo están las cosas en Bogotá y en las principales ciudades colombianas? Bueno, tú mismo lo has dicho, la pandemia primero trae unos apuros, tanto en salud como económicos. Al decidir el mundo entero, cuarentenas, toques de queda, todo eso, todas esas medidas y el mismo gasto en salud, lo que provoca es una escasez de recursos y un golpe inmediato a la economía. Muy bien, todos los países del mundo necesitan hacer caja para cumplir con el gasto social y con los programas que los mismos gobiernos sacaron para suplir las necesidades de los más necesitados. Colombia no fue ajeno a eso y necesitamos hacer caja, necesitamos conseguir los recursos para, sobre todo para ahora, tener en la reactivación económica segura post etapa crítica de la pandemia, por así decirlo, tener para el gasto social. Y Colombia presenta una serie de reformas que fue retirada, una reforma que fue retirada fiscal para alimentar el gasto social. Y bueno, fue un detonante que la gente protestó. De pronto muchos no sabían en ciencia cierta qué llevaba consigo la reforma y simplemente fueron de pronto hasta mal informados de muchas cosas que esa reforma no llevaba. Señor embajador, Colombia tiene una tradición múltiple de ser una buena economía en América. Tiene además una larga tradición de conflictos políticos y sociales. Incluso vi que entre las últimas protestas muy particulares, porque era a nivel de sinfónica que estaba la gente en la calle, ¿no? Es decir, lo que también muestra una buena educación hasta en el orden musical. Pero cuando una sociedad se expresa en la manera que lo está haciendo Colombia, parece tener un cúmulo de problemas que simplemente la reforma parece haber colocado sobre la mesa. Pero ¿qué pasa en Colombia? Bueno, Colombia es un país de 50 millones de habitantes. En el pico más alto de estas protestas han salido a marchar 50.000 personas. No quiere decir que no exista, digamos, algún inconformismo legítimo de algunas personas en querer salir y decir, esto me está faltando, yo necesito esto. Yo creo que no hay democracia perfecta ni hay gobiernos perfectos. Y ahí están los retos de los seres humanos de tratar de hacer las cosas bien y tratar de hacer las cosas mejor. Colombia estas protestas empezaron no ahora y no fueron en Colombia. Estas protestas empezaron, o este libreto de protestas empezaron desde el año 2019. Ustedes recuerdan lo que pasó en países cercanos a los nuestros. Ustedes recuerdan qué pasó también en Europa, en algunas ciudades. Y hay un libreto de protestas y yo no ¿De la llamaría. izquierda?
¿Qué significa? Es que hay una estrategia electoral de la izquierda radical comunista alimentada por el narcotráfico, patrocinada por el narcotráfico, para desestabilizar gobiernos democráticos. Esta es la pura verdad. Colombia retiró la reforma tributaria a tiempo y las protestas llevan más de una semana que no paran. La reforma fue retirada el pasado domingo, no de antes de ayer. El pasado domingo se retiró la reforma tributaria, se abrió nuevamente todas las posibilidades de diálogo, de concertación, de consenso para buscar los recursos que faltan para el gasto social. Colombia se gasta 25.000 millones de dólares al año en gasto social. Es un país que si bien no es un país rico, es un país que tiene un gasto social alto y que su gasto social más alto está en la educación. Alrededor de 43 billones de pesos. Es decir, la mitad del gasto social de Colombia se va en el sector de la educación. ¿Qué hace falta? Por supuesto, tenemos que seguir creciendo como economía, tenemos que seguir creciendo como democracia para poder tener más recursos, para darle más recursos a lo social. Sin embargo, la teoría de conspiración puede encontrar espacios donde no haya caldo de cultivo. Por ejemplo, aun cuando estas fuerzas que usted identifica como parte de la estrategia de estabilizar gobierno, puede conseguir un efecto positivo en su propósito cuando una sociedad no tiene los problemas que parece estar reflejando Colombia, porque evidentemente usted dice 50.000 personas de 50 millones. Hay un efecto social que parece que pesa el hecho de que el gobierno haya tenido que retirar la reforma. No, claro, por supuesto, y lo entendemos. Y por eso lo dije al principio, hoy las noticias falsas vuelan muy rápido, en una capacidad que a veces ningún gobierno podría aguantar a detenerla. Hubo una mala estrategia del gobierno que fue no presentar la reforma con consensos anteriores de los sectores económicos y políticos de Colombia, porque el presidente Duque se la jugó por hacer los consensos dentro del Congreso y no antes de llegarla o presentarla. Entonces eso se creó una gran cantidad de verdades, de mentiras y de verdades a medias que convirtieron esto en una protesta social. Ahora, caldo de cultivo, por supuesto, y no somos ajenos. Ustedes saben que nosotros tenemos a nuestro pueblo hermano, porque Colombia con Venezuela son países hermanos. El problema que tenemos nosotros con el gobierno dictador de Nicolás Maduro es que hace 25 años no coopera con Colombia en lucha contra el narcotráfico. La mayoría de los rutas, por así decirlo, las trazas, yo lo conversaba con usted en algún momento cuando usted me invitó a su periódico, a su diario, y se lo contaba, las trazas inmensas que hay de salida de droga desde Venezuela hacia el Caribe, hacia los Estados Unidos, son inmensas, y Colombia se queda sin ese apoyo de ese país hermano desde hace 25 años. Ahora bien, Colombia entró en un proceso de paz hace un par de años en el gobierno anterior. Se comprometieron una cantidad de recursos donde Colombia tiene 30 años comprometido el gasto fiscal, ¿sí?, por ese proceso que se llevó con la FARC. Y también nos dejó ese proceso y otras cosas más. En el caso de la otra frontera con Ecuador, ¿qué tanto han mejorado esas No, relaciones? hoy en día las relaciones con Ecuador están en muy buena tónica, una cooperación extraordinaria. Digamos que hay capturados, digamos, a toda hora aquellos que quieren delinquir y seguir delinquiendo en el negocio ilícito del narcotráfico. Colombia iba ganando la lucha contra las drogas. En el año 2011 teníamos 47.000 hectáreas de droga y el gobierno anterior le dejó al presidente Duque 220.000 hectáreas de droga. O sea, pasamos de 188.000 en el 2001, 47.000 en el 2011 y 220.000 en el 2018. Hubo un fallo de la Corte Constitucional que le prohibió a Colombia la fumigación de cultivos ilícitos, y ustedes ya saben qué pasa cuando un país
tiene esa estrategia, primero que todo, de izquierda, radical, comunista, alimentada con el narcotráfico para buscar derrocar gobiernos democráticos, ahí está quien lo financia. Hay fuentes de inteligencia donde dicen que los carteles de droga mexicanos están metidos en todas estas revueltas, pagando, financiando las protestas y las marchas en la calle de Colombia. Legítimas si fueran pacíficas. Pero ¿cómo vamos a hablar de una protesta pacífica cuando llevamos más de 800 policías lesionados, un policía fallecido, más de 450 entidades bancarias destruidas, más de 200 comercios, establecimientos de comercio saqueados? Nosotros respetamos, y todos los gobiernos democráticos deben respetar la protesta pacífica, pero cuando esto pasa, cuando esto está pasando, aquí no hay una protesta pacífica, sino que hay una criminalidad organizada. En el orden interno, Colombia ha logrado poner absoluto control sobre las fuerzas irregulares de Colombia internamente. Bueno, o aún hay bolsones de... Claro, porque cuando usted tiene tanto negocio de narcotráfico ilícito, obviamente que están los actores ilegales que siguen. Hay disidencias de la FARC muy armadas. Asociada con el narco. Con todo tiene que estar asociado. Es que en Colombia hay una amenaza narcoterrorista. Eso es lo que tenemos que tener claridad. Y ahora bien, el descontento de muchos y lo aprovechan, y esto se alimenta, se sale de las manos como se salió ahorita. Ahora tenemos un problema de criminalidad, vandalismo, saqueo, que nada tiene que ver con la protesta pacífica, legítima, que la respetamos, la compartimos. Yo marché, yo fui senador de la República en el 2014-2018 y fuimos millones de colombianos que salimos a marchar en contra del proceso de paz con la FARC. Esto lo digo con que yo tengo que hablar de mi pasado también, por lo que estamos viviendo. Y nosotros no pintamos medio muro, no destruimos media pared. Fue pacífica total. No hubo ni un enfrentamiento con el SMAT. No hubo ni un enfrentamiento con la policía en ese entonces. Estábamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta pacífica. ¿Cuál es la agenda electoral de Colombia? ¿Cuándo tienen ustedes el próximo año? El año que Las viene. presidenciales. Sí, pero bueno que me lo diga. ¿Gustavo Petro va a correr nuevamente? Es bueno que me lo diga. Es bueno que me lo pregunte, porque los que perdieron las elecciones en el año 2018, a nada de haberse posesionado el gobierno, a nada es de semanas o días. En agosto del 2018 le advirtieron al gobierno que la oposición iba a ser en la calle. Y esto empezó en el 2019. Y empezó en Europa, en el sur del continente colombiano, en otros países también que se reflejó. Y Colombia no fue ajeno en el 2019 a esto. Esto estaba planeado. Pero bueno, estamos en esto. ¿Se repetiría la confrontación electoral entre Duque y Petro? Bueno, el presidente Duque no puede aspirar, no hay reelección. La reelección en Colombia inmediata fue de 2 periodos o de 2 oportunidades de gobierno. El gobierno del presidente Uribe y el gobierno de Santos. Después, en la reforma que hubo que se llamó equilibrio de poderes, se quitó la reelección. No existe hoy en Colombia ni la reelección inmediata ni la reelección interrumpida por un periodo. ¿Y ya se tiene el candidato de la centro-derecha? Usted puede ser presidente una vez. Una vez. Hoy en Colombia solo se puede ser presidente una vez. 4 años. 4 años. ¿Se tiene el posible candidato? Bueno, hace falta mucho, hay varios corriendo hay por eso. Hay aspirantes, eso nunca falta. Sí, claro. Embajador. Hay un dicho, cuando uno hacía política y hace política en los pueblos, en los barrios, en esto, allá dice que todo el que aspire, todo el que respire, que aspire. Sí, aquí lo decimos también. Embajador, el manejo de la pandemia... No, o usted de la secreta.
No metas No, al embajador en yo problemas. vengo de ser senador. Por eso le digo, porque Pero eso creo que me gusta mucho República Dominicana. Hay que tener un compás de espera. Vamos a dejarlo aquí un tiempo. Cuéntenos un poco de la situación del manejo de la pandemia en Colombia. Latinoamérica en general ha tenido muchos Antes de pasar a otro punto, otro tema, que ya lo tocamos, pero dame 30 segundos. El presidente Duque ha adelantado cualquier cantidad de acercamiento y de diálogos con todos los sectores en esta última semana y semana y media. Se ha reunido con jóvenes, se ha reunido con sectores económicos, se ha reunido con sectores políticos, se han reunido con el Comité Nacional del Paro, donde se ha sentado y les ha preguntado cómo resolvemos, qué hay que mirar. Le ha mostrado las finanzas del Estado, esto está así, esto está asado. El presidente Duque está haciendo todos los esfuerzos necesarios para llevar el país a una calma y a una tranquilidad que pueda garantizar que el gasto social se cumpla. Y le voy a decir qué pasó también en esa reforma fiscal. En esa reforma fiscal el presidente Duque quería dejarle a su sucesor garantizados los recursos del gasto social. Por eso fue tan ambiciosa y por eso de pronto pecó simplemente por querer dejarle garantizados recursos a el próximo presidente de Colombia, que será elegido en el 2022. El sucesor que se ocupe de buscar sus propios recursos. Bueno, respóndele a Laura. El tema de la pandemia. Colombia, al igual que muchos países latinoamericanos, ha tenido una respuesta a la pandemia que en algunos casos ha sido problemática, pero ahora está la oportunidad de la vacunación. Cuéntenos de ambos temas. A propósito también de que he visto muchas críticas en Bogotá con el tema del manejo de la pandemia, incluso con la misma alcaldesa Claudia López. Bueno, en Colombia funciona el sistema democrático funciona un poco diferente aquí. Allá los alcaldes y gobernadores tienen una potestad un poco más amplia que por el sistema así mismo que hay. En algunas ciudades el manejo no ha sido el mejor. Hemos estado bailando en diferentes picos. Hoy se dice que estamos en el tercer pico de la pandemia, saliendo ya un poco de los contagios, pero hace 3 semanas veníamos de tener casi que un tope del sistema de salud en las 10 ciudades más importantes de Colombia, donde superábamos el 80% de la capacidad instalada de hospitales y clínicas por temas de la pandemia. La vacunación va avanzando lento. Queríamos que fuera más rápido, pero el suministro de las vacunas ha sido un poco lento, más sin embargo ya han llegado casi, o al corte de mayo, del 30 de mayo, 31 de mayo, van a llegar casi 15 millones de dosis, lo que quiere decir que 7 millones y medio, 7 millones de colombianos van a tener la oportunidad ya de estar vacunados. Somos 50 millones de habitantes, no es un país pequeño. Pero ese es uno de los retos importantes. Eso cuesta un dineral, también es un gasto social, ha sido y va a ser gratuita para todos los colombianos. El presidente Duque ha dicho que va a vacunar a 35 millones de colombianos, lo que quiere decir que vamos a comprar al menos 70 millones de dosis. Se acaba de autorizar al sector privado que también pueda adquirir vacunas, pero hay una serie de condiciones que se deben cumplir, como la cadena de frío de estas vacunas, como garantizar la debida aplicación. En fin, todo esto va a estar vigilado, pero son retos porque de COVID nadie es experto. ¿Cuál es la vacuna que está usando Colombia? Bueno, Colombia tiene Pfizer, Colombia tiene Sinovac y ha llegado un lote de AstraZeneca. ¿Colombia participó ahora en el encuentro turístico que hubo aquí en República Dominicana? Sí, iba a venir el ministro de Comercio, ya estaba, digamos, planillado, ya estaba listo, simplemente creo que ya teníamos los carros prendidos para irlo a recoger al aeropuerto. ¿Cuál es la visión que tiene Colombia de cómo restablecer, sobre todo que Colombia es un país de mucho atractivo turístico? Mire, nosotros siempre hemos querido conocer el éxito del turismo de la República Dominicana.
y el ministro de Comercio haya venido aquí, porque el ministro de Comercio y de Industria y Turismo en Colombia es uno solo. Es uno. Ha venido aquí 2 o 3 ocasiones para adelantar diferentes reuniones, diferentes temas. Ya estaba listo para venir aquí la semana esta que pasó, que fue la cumbre de turismo, pero el ministro de Hacienda anterior, que fue quien presentó la reforma, Presentó renuncia. presentó la renuncia y nuestro ministro de Comercio, Industria y Turismo fue el reemplazo. Entonces no pudo llegar, pero vino el viceministro de Turismo. Estamos adelantando una serie de convenios con el sector turístico, con el Ministerio de Turismo para conocer el éxito de la República Dominicana, tratar de copiarlo, emularlo, llevarlo a Colombia, esas buenas prácticas de turismo y tratar de promover la inversión. Todas estas cosas que ocurren en nuestros países, eso se lo digo como un consejo a la República Dominicana. Cuando quieran protestar, protesten, están en su debido derecho, pero no destruyan, no vandalicen, no generen esa incertidumbre, que eso simplemente aleja la inversión y cuando se aleja la inversión se va a otro lado y no va a ser cadena de valor en los países. Sí. En Colombia estamos esperando, apostándole por inversiones en turismo que generen empleo, que generen riqueza, que generen bienestar. Y embajador, ha sido un placer tenerlos acá con nosotros. A ustedes muchas gracias. Yo voy a estar viniendo por aquí. Dele un abrazo a Colombia de parte de No, yo se lo voy a... La tengo en mi corazón, no la dejo de abrazar. Estamos trabajando para que Colombia sea un país mejor. No vamos a dejar que el manto de la izquierda comunista radical, patrocinada por el narcotráfico con un fin electoral, tenga cabida en nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, ya en una próxima ocasión, ojalá tengamos tiempo de hablar un poquito también del flujo de dominicanos hacia Colombia, que ha ido incrementando. ¿Me das 10 segundos? Si son 10 segundos, sí. 130,000 colombianos vienen a la República Dominicana al año a hacer turismo. Y desde el año 2018 a 2019 fueron de 10,000 dominicanos a 25,000 dominicanos que fueron a Colombia. Colombia los arropa. 130,000 de Colombia aquí. ¿Viven aquí? No, aquí viven alrededor de 10,000. De 10,000. Vienen por turismo, entonces. Los 130,000 vienen por turismo y de aquí para allá están yendo, antes de pandemia, 25,000. Esperemos superar esto pronto y que se dupliquen y tripliquen todos los datos. Uno de mis partners de tenis es un amigo colombiano que vive aquí. Está muy bien. Señores, despedimos al embajador Daniel Alberto Cabrales Castillo, embajador de Colombia en la República Dominicana, y también con el cierre de esta entrevista despedimos esta entrega. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí mañana.